Buenas tardes, comenzamos otra semana en este curso de instancia nivelatoria para aspirantes a ingreso 2021 y justamente estábamos, antes de comenzar a grabar la clase, estábamos haciendo referencia a algunas preguntas que nos habían hecho por correo. Kevin va a hacer una pregunta, vamos a contestar y después sí vamos a comenzar con la clase. Y a la clase la vamos a comenzar con una pregunta que había hecho la semana pasada, el viernes, Romina López, que no sé si está, en todo caso puede levantar la mano y yo le habilito la palabra para comentarle, porque les dije que les iba a hacer este cuadrito para explicarles una cuestión al respecto, ¿sí? Bueno, Kevin, te escuchamos. Sí, profe, yo le había hecho dos preguntas. La primera era que me explique cuál es la diferencia entre los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos. Sí. Y la segunda era haciendo hincapié en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice, determina contenido y alcance, brinda criterios de limitación legítima y pautas de interpretación. Eso no entendí a qué hacía referencia. Ok. Bueno, vamos con la primera pregunta acerca de la diferencia entre los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Vale, a ver, vale aclarar o vale la aclaración acerca de que este curso, y lo digo porque por ahí se viralizan estos videos, no porque sean tan interesantes, sino porque por ahí hay algunos estudiantes que están cursando, les digo qué pasa en la materia de derechos humanos, que ya están en sexto año y no es el mismo nivel que nosotros damos en una instancia nivelatoria que en la materia de sexto año. Esto simplemente lo digo porque como está siendo grabada la clase, después no van a faltar los estudiantes de sexto año que digan, yo dije lo que usted dijo en el video y desaprobé, ¿está? Si alguno de los estudiantes, porque ahora ellos están intentando estudiar derechos humanos desde esta, y no es lo mismo estudiar derechos humanos en sexto año de la carrera que estudiar derechos humanos cuando nosotros estamos haciendo una instancia nivelatoria, ¿sí? Esto es algo que me parece interesante remarcar, ¿está? Entonces, para que ustedes entiendan, ¿sí? Aspirantes a ingreso de la Facultad de Derecho, la diferencia entre derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos es que cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, como por ejemplo, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una vivienda digna, derecho a un medio ambiente sano, estamos hablando de lo que conocemos como derechos objetivos y derechos subjetivos, ¿sí? El derecho subjetivo es la facultad, poder o prerrogativa que tiene una persona de exigir de otra. Esa otra persona puede ser una persona física o una persona jurídica, les decía, de exigir de otra el cumplimiento de una obligación que surge de ese derecho, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo derecho a la vida, todos ustedes, cada uno de ustedes tiene la obligación de respetar mi derecho a la vida y viceversa, ¿sí? De ustedes, digo, no solamente las personas físicas, sino también las personas jurídicas. Y entre esas tenemos al Estado. El Estado no solamente debe respetar, sino que también debe garantizar. ¿Por qué? Porque es él quien se ha encomendado, el Estado se ha comprometido ante el concierto internacional, ante la comunidad internacional, se ha comprometido a cumplir con los deberes de respeto y de garantía y de adopción de medidas, que eran las cuestiones de efectividad, ¿sí? A las que nosotros hacíamos referencia en la clase pasada y las vamos a ver bien en particular en esta clase. Eso por un lado, derecho subjetivo, cuando yo hablo de los derechos humanos a, ¿sí? Cuando yo digo, yo tengo derecho a, ¿sí? Después cuando yo diga, oportunamente ustedes digan, mi cliente tiene derecho a, ese derecho a es un derecho subjetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace referencia a los sujetos. Y la vida, la libertad, el honor, la integridad física, la educación, la salud, son derechos objetivos, porque va a ser el objeto de nuestra pretensión. La garantía del derecho a la vida digna, la garantía del derecho a cada uno de esos derechos, por eso hablamos de derechos objetivos, ¿sí? Podemos decir que el derecho subjetivo es la antesala
del derecho objetivo, ¿sí? Primero encontramos un derecho subjetivo que yo digo, tengo derecho a. Ese tengo derecho a es un derecho subjetivo porque estoy haciendo referencia a un sujeto. Y cuando determino cuál es el derecho objetivo. Tengo derecho a la educación. Tengo así. Entonces encontramos un derecho objetivo y un derecho subjetivo. De eso hablamos cuando hablamos de derechos humanos, ¿sí? Eso es diferente, los derechos humanos. Recuerden que si nosotros hacemos referencia a la cuestión histórica, por ejemplo, nosotros ya encontramos en el año 1215, en la Carta Magna de Juan Sin Tierra, a que ninguna persona podía ser detenida sin orden de autoridad competente, ninguna persona podía ser juzgada sin un juicio previo. Eso ya era en 1215, después teníamos 1789, todo lo que era la libertad y la igualdad, derechos a la expresión, ¿sí? No para todas las personas, pero sí para algunas. Por eso nosotros hablamos de antecedentes, pero no de precedentes, ¿sí? Por eso hablamos de derechos humanos, ¿sí? Ahora, por un lado tenemos los derechos humanos. Ahora, otra cosa es el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos es una rama del derecho internacional público que tiene una pata, por supuesto, en el derecho internacional público hacia afuera y hacia adentro tiene una pata en el derecho constitucional, ¿sí? El derecho internacional de los derechos humanos es una ciencia, ¿sí? Una rama del derecho que va a estudiar específicamente la evolución histórica de los derechos humanos y su aplicación concreta, y va a tratar de responder a las inquietudes y a los problemas que puedan abordar esa materia, que va a tener un objeto de estudio, que va a tener un método de estudio particular, y que tiene que ver precisamente con los deberes del Estado de respetar y de garantizar y adoptar medidas tendientes a hacer efectivos cada uno de los derechos humanos, que son esos derechos a los que nosotros hacíamos referencia recién. No sé si me explico, son los derechos humanos y el derecho internacional de derechos humanos son cuestiones diferentes, nos referimos a cuestiones diferentes. Les reitero que este es un video para aspirantes a ingreso de la carrera de abogacía. No es para ya estudiantes avanzados donde vamos a poder hacer referencia o inclusive no hay un lenguaje técnico como para poder diferenciar, ¿sí? Pero quisiera que ustedes puedan comprender que por un lado podemos hablar de los derechos humanos, ya sean derechos subjetivos o derechos objetivos, y por otro lado el derecho internacional de los derechos humanos como una rama del derecho internacional público que va a estudiar o que se va a abocar a un objeto de estudio determinado, ¿sí? Son dos cuestiones diferentes, ¿sí? Eso por un lado, Kevin. Y por el otro lado, ¿cuál era la otra pregunta? Que ya me olvidé. A ver, ahí. ¿Sí? Sí, ¿me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Sí, la segunda pregunta era, haciendo hincapié en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice, determina contenido y alcance, brinda criterios de limitación legítima y pautas de interpretación. Eso no entendí. Fíjense, si nosotros vamos a la Declaración Universal, la pregunta que está haciendo Kevin, en este caso, fíjense que es sobre la Declaración Universal. Ustedes recuerden que habíamos hablado o habíamos hecho referencia a una diferencia entre lo que es el derecho contenido o lo que tiene que ver con las declaraciones, por un lado, y por otro lado, los tratados, los pactos, las convenciones, tienen naturaleza jurídica diferente. Por eso les digo, vayan a su glosario y anoten naturaleza jurídica. Tienen una naturaleza jurídica diferente. Ahora, cuando hablamos de las declaraciones tenemos que ver, y por eso habíamos analizado las estructuras de las declaraciones. Cuando nosotros vamos a la Declaración Universal, recuerden que tiene un preámbulo y que tiene consagrados tantos derechos como deberes, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué dice, determina el contenido y el alcance, porque no solamente hace referencia a derechos y a deberes, sino que nosotros también habíamos visto cuestiones acerca de la interpretación, ¿sí?
Y fíjense qué dice respecto a la interpretación, y es acá donde nosotros vamos a ver el contenido y el alcance de estos derechos, porque en el artículo 29.3 dice, estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y a los principios de Naciones Unidas, ¿sí? Y por otro lado, vamos a ver también el artículo 30 que dice, nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. ¿Qué significa esto que estuvimos leyendo? Esto nos va a determinar cuál es el contenido y cuál es el alcance de la declaración. Significa que esta declaración siempre será de manera progresiva, amplia, no restrictiva, y que la interpretación que se haga nunca puede ir, la interpretación que se haga de la declaración y de los derechos contenidos en la declaración, nunca puede ser contrario a los principios y a los propósitos que tuvo Naciones Unidas en el año 1945. ¿Cuál era el propósito que tuvo Naciones Unidas en el año 1945? Recuerden por un momento, y tiene que ver específicamente con, ¿recuerdan? Artículo 1.3, con cooperar, ¿sí? Los estados se comprometen a cooperar. Y recuerden que esa cooperación está basada en ¿qué? En que los horrores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial no vuelvan a suceder y precisamente se comprometen para evitar los flagelos a las generaciones venideras de los horrores de estas guerras, ¿sí? Entonces, vemos que nunca podrán ser interpretadas las normas de la Declaración Universal de Derechos Humanos en contra a estos principios o en contra de los propósitos de Naciones Unidas, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? No sé, Kevin, si te pude contestar a tus preguntas. ¿Vale? Sí, profe, perfecto. Bueno, ahora sí entiendo muy bien. Dale. Hola Rosario, ¿cómo estás? Rosario. Esto, les voy a ocultar esto porque si no otra vez empezamos con el tema de que no pueden copiar el PowerPoint. Hola, Rosario. ¿No? Hola, yo solamente le quería decir si podía sacar la pantalla negra que se ve nada más. ¿Ahí está? ¿Ya está? No, se sigue viendo en el medio. Porque acá, ¿sabes cuál es el tema en el medio? Fíjate que yo, ahí estoy corriendo, ahí yo estoy viendo quiénes son los estudiantes, yo no veo el video de ustedes, sino ahí estoy mirando quién levantó la mano. Bueno, sharing. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? No puedo activar la cámara porque estoy en la compu, no tiene esta. No te pero bueno. preocupes. Sí. Mi duda era que en la página 36 del anillado habla sobre cuándo se hicieron obligatorio la Declaración Universal de los Derechos Humanos y habla de 1970 y 1968. Ajá. Que no me quedó claro en cuál de esas dos fechas, porque en 1968 hace referencia a que son obligatorios y después a que son vinculantes, pero ¿no es más o menos lo mismo eso? Está bien tu pregunta, Sharon. Vamos a ver qué tanto. En el año 1900, está bien la pregunta, Sharon pregunta, ¿son o no vinculantes las declaraciones? ¿Sí? De todas maneras, recuerden, ¿sí? Yo solamente les había dado la palabra en razón a las preguntas que me habían hecho por correo y que no pude contestar. Ustedes recuerden que nosotros el día viernes vamos a hacer una clase de repaso, ¿sí? Donde ustedes van a poder preguntar todas las cuestiones relativas a los capítulos anteriores, que ya sea porque no pudieron estar o por cualquier otro motivo, ¿sí? Simplemente le contesto ahora a Sherin, pero si ustedes tienen una duda que tiene que ver con los capítulos anteriores, les voy a pedir por favor que vengan el día viernes a la clase de repaso, ¿está? Nosotros vamos a ver que
está bien la pregunta que hace Sherin respecto de la vinculatoriedad de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos. En algún momento se entendió, como esto que ya veníamos diciendo, que las declaraciones son unos simples enunciados, ¿sí? En algunos casos de derechos, pero que en realidad no tenían fuerza vinculante o que no eran obligatorios. Entonces, ¿qué sucede? Hay una conferencia en el año 1968, fíjense que esto que pregunta Sherin, por un lado es una conferencia internacional y por el otro lado es una resolución que emite la Corte Internacional de Justicia, ¿sí? 1968, un pronunciamiento de una conferencia internacional de derechos humanos que se dio en Teherán, ¿sí? Donde ahí sí se va a establecer específicamente que la Declaración Universal de los Derechos Humanos enuncia una concepción común a todos los pueblos de los derechos iguales e inalienables y las declara obligatoria para la comunidad internacional. ¿Está? Ahí vemos eso es una conferencia. Y esto tiene que ver también con lo que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Esto es una conferencia internacional, ¿sí? Se reúnen diferentes estados, en este caso, en el año 1968, y hacen esto que nosotros conocemos como conferencias internacionales, que ya les voy a mostrar precisamente en este cuadro que había preguntado una de sus compañeras, y que anoté quién era, para poder explicarles esto, y que es Romina López, preguntó la semana pasada, y por eso hice este cuadrito como para poder contestarle lo que me había preguntado en particular. Así que si está Romina, le voy a pedir que levante la mano y vuelva a hacer la pregunta, entonces podemos arrancar desde ahí. Si no, igual lo voy a explicar. Y después lo que nosotros vemos es en el año 1970 ya la Corte Internacional de Justicia. Recuerden que nosotros ya la semana pasada vimos en las clases anteriores que la Corte Internacional de Justicia es un organismo de Naciones Unidas. Recuerden que habíamos dicho que hay sistemas de protección que son universales y sistemas de protección que son regionales, ¿sí? Entonces, en este sistema de protección que es universal se encuentran la Organización de Naciones Unidas. Dentro de la Organización de Naciones Unidas hay diferentes órganos que van a llevar adelante sus funciones. Por supuesto que la Corte Internacional de Justicia es un organismo autónomo, precisamente por la naturaleza propia jurisdiccional. Vayan otra vez a su glosario y busquen la palabra jurisdiccional, ¿sí? Todo lo que fuimos viendo la semana pasada. Y entonces acá sí va a determinar la Corte Internacional de Justicia, reconoce el carácter vinculante. Significa, como muy bien estaba diciendo Sherin, vinculante es, en este caso nosotros lo vamos a ver como vinculante, sinónimo de obligatorio, ¿sí? Lo que hacemos es, me pregunta Sherin, si fue en el año 1968 o fue en el año 1970. Podemos contestar de la siguiente manera. En el año 1968 declara la obligatoriedad, es declarada por una conferencia internacional, ¿sí? Que se hace en el año 1968, ¿sí? Que declara obligatoria para la comunidad internacional. Eso es reforzado, esa idea de que las declaraciones, en este caso que la Declaración Universal es obligatoria, es reforzada por nada más ni nada menos que por la Corte Internacional de Justicia en el año 1970, ¿sí? En un caso que ustedes después lo pueden ver, ¿sí? Para a quienes les interesa, me lo pueden pedir por correo. La verdad es que esto no es, el caso en particular no es un tema de examen, pero sí que dijo la Corte Internacional en el año 1970 respecto de la Declaración Universal, entendió que sí son de carácter vinculantes. Entonces podemos decir que en el año 1970 la Corte Internacional de Justicia refuerza lo que había dicho ya la Conferencia Internacional en el año 1968. No es que una es contraria a la otra o que en qué momento se declara la obligatoriedad. Ya eran obligatorias, por supuesto. Ahora, lo que se está determinando, lo que se está reforzando es la idea de la vinculatoriedad a partir de lo que nosotros conocemos. Recuerden, contextualizar, ¿sí? Nosotros estamos
fíjense, plena Guerra Fría, ¿sí? ¿Qué sucedía en ese momento? Entonces, nosotros también contextualizando podemos entender cuáles son las razones por las cuales vamos a necesitar reforzar la idea de que la Declaración Universal es de carácter obligatorio, ¿sí? No sé, Sherin, si te pude contestar, por favor, decime. Sí, profe, perfectamente, gracias. Bueno, dale, no, por Sí, sí. favor, a vos. Hola, Romy, ¿cómo estás? Ahí está. Hola, Romina. Hola, profe, ¿cómo andáis? Bien. Bien. Sí, acá es todo nuevo para mí, levantar la mano. No, está bien, no hay problema. ¿Qué habías preguntado la semana pasada? Porque yo hice este cuadro, decía, hacer el cuadro, y yo hice el cuadro, pero ¿nos querés volver a reiterar qué habías preguntado la semana pasada? Sí, Para que a mí sí ya me respondió ese día, porque a mí se me mezclaba la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que usted me había dicho que tengo el informe, no tenía impreso. Que vos tenías impresa la comisión, vos me decías. Claro, y después se me mezclaba con la Convención Americana. Entonces yo digo comisión, convención. Como... Claro, y ahí ya sí, ya me respondió, sí, la clase pasada ya me había... Bueno, dale. Bueno, mira, yo igual hice un cuadrito, está bien. Sí, me va a reservar igual. A partir de tu pregunta, bueno, ahí yo bajo, dale. Bueno, gracias. Ahí, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias. Bueno, fíjense que a partir de la pregunta que nos había hecho Romy acerca de por qué qué es convención, comisión, tantos términos que por ahí uno no entiende, ¿sí? Entonces acá lo que hago es mostrarles, esto no lo van a encontrar, o por lo menos yo nunca lo vi, pero sí me parece que puede ser pedagógico como para que ustedes entiendan, simplemente como para que ustedes se organicen en el estudio. Vamos a encontrar tratados, convenciones, pactos, a los que vamos a denominar en general instrumentos. Fíjense que yo no puse ahí declaraciones, ¿está? Solamente acá estoy hablando de los tratados, las convenciones y los pactos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar tratados, convenciones o pactos que van a crear o que le van a dar funciones a organismos que ya estaban creados, que son organismos especializados o autorizados para interpretarlos, ¿sí? Y esos organismos especializados o autorizados para interpretar esos tratados, ¿cómo lo van a interpretar? Lo van a interpretar a través de ¿qué? De documentos, que pueden ser sentencias, opiniones consultivas, observaciones generales, recomendaciones, resoluciones, informes, pueden tener diferentes nombres, ¿sí? Eso quiero que les queden claro. Entonces, que por un lado vamos a hablar de tratados, convenciones o pactos, que van a ser documentos o instrumentos, ¿sí? Instrumentos internacionales. Esos instrumentos van a crear algunos organismos especializados o autorizados para interpretar. Y que al momento de interpretar esos tratados, los organismos lo que hacen es emitir documentos, sentencias, opiniones consultivas, ¿sí? Otros instrumentos. ¿Se entiende? Entonces nosotros vamos a encontrar, si se quiere, de alguna manera, instrumentos, ¿sí? Que van a tener una fuerza vinculante y que van a ser de carácter multilateral. Y después vamos a encontrar que van a crear organismos especializados que van a emitir diferentes documentos. Algunos documentos que van a tener destinatarios concretos, por ejemplo, en la sentencia, destinatarios para las partes, aunque después la Corte Interamericana de Derechos Humanos diga que las sentencias tienen efecto erga omnes, es decir, para todas las partes, para todos los estados, partes de la Organización de Estados Americanos, la sentencia nosotros conocemos como un principio general, que la sentencia es ley para las partes, ¿sí? Entonces vamos a encontrar para estas en particular, o vamos a encontrar en general, es decir, para todos los estados, como las opiniones consultivas, las observaciones generales, ¿sí? Que son un poco más amplias. Entonces ustedes tienen que distinguir lo que son los instrumentos, por ejemplo, esto que decía Romina. Un instrumento es
ustedes vayan, por ejemplo, un instrumento es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana crea a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le da funciones a la comisión, ¿sí? Que ya existía la comisión, pero fíjense que dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos podemos encontrar a organismos especializados que son la Comisión y la Corte, que esos son órganos, ¿está? Al ser órganos, decía Romina, acá imprimí, dijo Romina, acá imprimí y no está mal porque estamos aprendiendo, está muy bien, solamente equivocándonos vamos a poder aprender, es natural y es lógico que así sea, es parte del proceso de aprendizaje, poder ver los propios errores, y está muy bien que pregunten. Les decía, dijo Romina, por ejemplo, acá imprimí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No puede imprimir la comisión porque la comisión es un órgano, es un organismo, es una persona jurídica. Es como decir, imprimí una empresa, ¿sí? O acá tengo impresa una provincia, o tengo impreso al Estado, ¿sí? No puedo imprimir eso porque la comisión es un órgano. Lo que sí puedo imprimir es o un tratado, o una convención, o un pacto, o puedo imprimir un documento, una sentencia, una opinión consultiva que hayan emitido esos órganos, ¿sí? Pero los organismos nosotros los vamos a ver como creación de alguno de los tratados, de los pactos o de las convenciones, ¿sí? Les decía ya la semana pasada, y esto es para todos los que recién entraron, de todas maneras sepan que tienen las clases grabadas, cada uno de los tratados va a crear su propio organismo especializado. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar la Convención de los Derechos del Niño, que es un documento, va a crear un organismo, ¿sí? Que es ¿quién? El Comité de los Derechos del Niño, ¿sí? Por ejemplo, la Convención sobre Derechos Humanos va a crear, ¿sí? En su parte orgánica, cuáles son los organismos especializados para su protección, la comisión que ya estaba creada y la corte que es creada a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y así, en cada uno de los pactos o de los instrumentos, usted, no de las declaraciones, solamente de los pactos, las convenciones o los tratados que tienen la misma naturaleza jurídica entre ellos, pero diferente de las declaraciones. Esto ya vimos la semana pasada, vayan a las clases de la semana pasada, por favor. Vamos a encontrar entonces que esos pactos, convenciones o tratados crean estos pactos, convenciones o tratados, que son instrumentos, crean organismos que a su vez van a interpretar esos tratados y al interpretarlos van a emitir algunos documentos que se pueden llamar sentencias, opiniones consultivas, observaciones generales, recomendaciones, informes y otros nombres, ¿sí? Solamente por eso les traje este cuadrito para poder responder a una pregunta que estaba haciendo una de sus compañeras la semana pasada. No sabía cómo explicarle, le dije, no tengo el pizarrón porque la verdad es que con el pizarrón es mucho más fácil, pero bueno, esto traté de hacerlo como para que puedan entender. Sí, tenemos tratados, tenemos organismos y tenemos documentos, sentencias, opiniones, consultivas, etc. Sí, son diferentes. Por eso me parece interesante que ustedes puedan ir, cuando están estudiando, separar por un lado lo que son los organismos o los órganos y por otro lado lo que son los documentos. Esos documentos que se los pueden clasificar en estos multilaterales, o podemos hablar de los tratados, las convenciones, los pactos, y después, por supuesto, otros documentos que son los que van a emitir esos organismos que tienen que ver con documentos, sentencias, observaciones. ¿Está? Romy, te perdí, no sé dónde estás, pero bueno, espero que sí, me avisan cualquier cosa, ¿está? Vamos a comenzar entonces sí con la clase de hoy. Vamos a continuar con el capítulo 2, ¿sí? Este capítulo 2, perdón, vamos a comenzar con la segunda parte del capítulo 4. Ya estoy. Obligaciones de respeto y de garantía. ¿De qué estábamos hablando
la clase pasada. Ustedes recuerdan que la clase pasada, que nos quedamos en este capítulo 4, que tiene que ver con los tratados de derechos humanos, ¿sí? Habíamos hecho esta diferencia entre tratados y entre las declaraciones, que era el capítulo anterior, y habíamos dicho que sí, los derechos son plasmados primero en declaraciones y después en tratados. Cuando dijimos primero en declaraciones y después en tratados, también respondimos una pregunta que era si todos los derechos primero son declaraciones y después son tratados. No, cuando dijimos primero en declaraciones y después en tratados, tiene que ver en realidad con una evolución histórica, ¿sí? Acerca de cuándo son los tratados los que van a tener fuerza vinculante indudable, ¿sí? Entonces vamos a ver que los estados, y había algunas preguntas la semana pasada al respecto a esto y les dije que les iba a contestar hoy, tiene que ver específicamente entonces con cuáles son las obligaciones que tienen los estados respecto de los tratados a los que se comprometen, ¿sí? Es decir, los estados cuando se comprometen a cumplir con los tratados, con los derechos contenidos en los tratados, habíamos hecho referencia a esta cuestión sinalagmática perfecta e imperfecta, ¿recuerdan? Entonces, tomando eso o teniendo en cuenta lo que habíamos dicho la clase pasada, les recomiendo una vez más, vayan a las clases anteriores, me parece importante que nosotros podamos partir de esta base que son las obligaciones de respeto y de garantía, ¿sí? Absolutamente todos los tratados de derechos humanos, y esto es algo que les tiene que quedar en claro, cualquiera sea el alcance que tengan, ya sea material, es decir, cuál es la materia que va a tratar, cuál es el objeto que va a tener, porque recuerden que de derechos humanos podemos hablar de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, de derechos de tercera generación, etcétera. Ya vamos a ver la cuestión de las generaciones, pero me parece importante que podamos tener en cuenta que cualquiera sea la naturaleza y el objeto de que trate estos tratados de derechos humanos, y cualquiera sea el ámbito no solamente material, sino también espacial, es decir, cuál es la jurisdicción. Vamos otra vez a la palabra jurisdicción y acá la vamos a entender con otro sentido. Van a haber siempre 3 obligaciones para los estados, sea cual sea el tratado de derechos humanos que esté firmando, ¿sí? En primer lugar, respetar los derechos protegidos. En segundo lugar, garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos de las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Y 3, adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos protegidos, ¿sí? Así como ustedes ven acá, 1, 2 y 3 van a encontrar que todos los estados se comprometen a realizar, a respetar, a garantizar y a adoptar las medidas necesarias para hacerlos efectivos, también conocido como principio de efectividad, ¿sí? Esto parte de ¿dónde? De un sistema en donde se reconoce al Estado. Recuerden que venimos del derecho internacional público. Si nosotros hablamos del derecho internacional público, siempre uno de los sujetos de la relación jurídica va a ser el Estado. El Estado, que ya habíamos dicho, una persona jurídica, ¿sí? Entonces, el Estado va a ser sujeto de esta relación jurídica básica como único responsable ante la comunidad internacional por las violaciones que no han sido reparadas. Vamos a ir viendo esto. ¿Por qué hay un sistema de reconocimiento? Hablamos de un sistema porque estamos hablando precisamente de un ordenamiento jurídico que está sistematizado, ¿sí? Reconocimiento del Estado como sujeto de la relación jurídica porque hablamos de materia de derecho público. Único responsable por las violaciones no reparadas. ¿Por qué decimos violaciones no reparadas? Porque el Estado, y ya habíamos visto el principio de subsidiariedad, el Estado solamente podrá ser responsable y podrá ser juzgado ante la comunidad internacional siempre y cuando hacia el interior del Estado
no haya sido reparada la violación, ¿sí? a ese daño que se ha generado, a esa violación a un derecho humano, ¿sí? Es decir, que el Estado primero tiene que tener la posibilidad de reparar la violación cometida a uno de sus ciudadanos, ¿sí? Cuando hablamos de cometida, a ver, nosotros hablamos no solamente de violación por actos, sino también pueden ser hechos, pueden ser actos o pueden ser omisiones. Esto es algo que ustedes ya van a ir viendo, ¿sí? Pero esto me parece que es interesante que queden en claro, que les queden claro. Cuando el Estado no hace algo que debió hacer, también, y con ese no hacer genera una violación a un derecho humano de una de las personas, también puede ser responsable ante la comunidad internacional, ¿sí? Cuando ese no hacer genera un daño, ¿sí? Una violación a un derecho humano que no ha sido reparado. Por eso hablamos de violación no reparada, porque solamente se va a activar la instancia jurisdiccional, y vamos otra vez acá al glosario, se activa la instancia jurisdiccional, es decir, vamos a pasar las fronteras de la soberanía del Estado cuando el Estado no haya sido capaz de cumplir y de reparar con sus obligaciones precisamente de, por supuesto, respetar, de garantizar y de adoptar las medidas necesarias. Cuando no solamente no hizo eso, sino que no haciendo eso generó un daño, una violación a uno de esos derechos, debe reparar. Si el Estado no repara, recién ahí podemos acudir a instancias supranacionales, ya sea del sistema universal, que nosotros estamos hablando en el sistema universal de la Organización de Naciones Unidas, o en el sistema regional, lo que puede ser, por ejemplo, el sistema que nosotros estamos por estudiar, que es el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Porque sistemas regionales de protección de los derechos humanos, como les decía la clase pasada, encontramos sistemas europeos, sistemas africanos y sistema interamericano. El que nosotros vamos a hacer referencia es únicamente al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Muy bien. A ver, ¿están? Continuamos entonces con cuáles son estas obligaciones de los estados, veníamos diciendo. 1, respetar. 2, garantizar. Y 3, adoptar medidas, ¿sí? Respetar. El Estado admite el interés de la comunidad internacional. ¿En qué se traduce este respeto? En la existencia de ciertos atributos de la persona humana que no pueden ser vulnerados por el Estado, ¿sí? Por supuesto, no pueden ser, fíjense cómo les digo ahí, no pueden ser legítimamente menoscabados. Que vemos a diario vulneraciones de los derechos humanos, los vemos a diario, ya sea por hechos, acciones u omisiones. Ahora, no pueden ser legítimamente menoscabados, ¿sí? Y por eso ponemos una restricción al ejercicio del poder estatal. El Estado va a tener un límite, en ese caso, ustedes recuerdan que ustedes que ya lo estudiaron seguramente en la secundaria, y tiene que ver con los límites, o la Constitución Nacional como límite al poder estatal, ¿sí? En este caso nosotros vamos a ver que tenemos también un límite y que tiene que ver con cuestiones fundamentales y que son los derechos humanos de las personas, ¿sí? Derivados de su dignidad humana. Por otro lado, la garantía, ¿sí? Es el deber de los estados partes de organizar todo el aparato estatal, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y otros organismos del Estado, ¿sí? Es decir, todas las estructuras estatales, ¿para qué? Para que sean capaces de asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Y es acá donde nosotros encontramos lo que se determina debida diligencia estatal. ¿Qué es la debida diligencia estatal? Es el deber que tiene el Estado de asegurar que todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta
el ejercicio del poder público deba encargarse de prevenir, primero, prevenir, después, sin esa, no pudo ser prevenir una violación a un derecho humano, deba ser investigada, ¿sí? Ese hecho debe ser investigado. Si no puede ser investigado, ahí ya vamos a entrar entonces en otra vulneración a esos derechos humanos, porque el Estado está obligado a investigar, ¿sí? Y por supuesto, luego de esa investigación, si esa investigación llega, ¿sí?, a buen puerto, vamos a ver que vamos a encontrar a personas que pueden ser sancionadas y por supuesto el Estado deberá reparar la vulneración a esos derechos. Por eso hablamos de garantizar, ¿sí? Y cuando hacemos referencia a la efectividad y a la eficacia, tiene que ver precisamente con esto que les decía de el Estado debe adoptar medidas de acciones. ¿Para qué? Para que todos los ciudadanos puedan, y ciudadanas por supuesto, para que todos sus habitantes puedan efectivamente ejercer cada uno de los derechos que están protegidos, que están consagrados en esos pactos internacionales, ¿sí? El Estado no es suficiente con respetar y con garantizar, sino que aparte debe hacer algo más, y que es llevar adelante todas las medidas que pueda, es decir, todas las medidas disponibles. ¿Para qué? Para que sus ciudadanos accedan a una mayor calidad de derechos y a una mayor cantidad de derechos, ¿sí? No solamente cuantitativo, sino también cualitativo, una mejor y a una mayor calidad de derechos, ¿sí? Y cantidad. Ahora, estas obligaciones de los estados, nosotros tenemos que tener en cuenta que tienen específicamente que ver con la soberanía estatal. Hay una cuestión que es cierta, y es que los estados no van a perder su soberanía, ¿sí? Veo que están levantando la mano. Quisiera saber, a ver, ahí, les doy la palabra porque quiero saber si pasa algo. Hola Silvina, ¿cómo estás? ¿Me ven? ¿No? ¿Me están escuchando? Porque si no, si alguien levanta la mano. Hola, ¿cómo estás Silvina? Buenas tardes. ¿Se ve Bien, bien? me gusta bajar a ejemplos para poder terminar de entenderlo. Puede ser pasando todos los estamentos que tiene que pasar, ¿no es cierto?, para poder llevar a la parte internacional. Por ejemplo, vagamente diciendo, en un caso como el de Venezuela, donde el Estado no cumple con la alimentación y la salud, eso, pasando todos los estamentos, ¿puede llevarse a nivel internacional? ¿Se puede juzgar desde ahí que no se cumple el Silvina, derecho? está bien tu pregunta. A ver, justamente de Venezuela no podemos hablar. Bueno, pongamos un país X. No, pero está bien, está muy bien. Solamente explicarles esto, está muy bien la pregunta que hace Silvina, porque realmente demuestra la preocupación, por supuesto, de nuestros hermanos latinoamericanos viviendo esa situación. Sin dudas que es gravísimo lo que está pasando en ese país. No obstante, no podemos hablar acá de Venezuela. ¿Saben por qué? Porque Venezuela se retiró de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En septiembre del año 2012, ustedes recordarán, Venezuela decide apartarse de la convención. ¿Qué significa apartarse? En la jerga del derecho internacional es denunciar el tratado. Venezuela denuncia el tratado en septiembre del año 2012, razón por la cual, después de la denuncia de los tratados, es decir, que los estados deciden voluntariamente retirarse, 12 meses más continúa vigente en ese país la convención. Esto significa que en Venezuela pudo intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta septiembre del año 2013. Todo lo que sucedió en Venezuela después de septiembre del año 2013 y todo lo que está sucediendo en Venezuela no puede ser llevado ante la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque Venezuela decidió apartarse y decidió retirarse. Lo que no es poco, o sea, está muy bien lo que pregunta Silvina, y la verdad es que no deja de ser una preocupación
de los estados americanos acerca de la gravedad institucional, democrática y la vulneración, sin duda, de los derechos humanos de las personas en ese país. Lamentablemente no tengo una respuesta, lamentablemente no tengo una respuesta satisfactoria para darte en este caso. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en nuestro país, Sí. que la verdad tiene bastante, a ver, nuestro país es uno de los países junto a México que lideran, ahí están, ¿sí? Perú también, uno de los países que más ha sido denunciado ante el sistema interamericano de derechos humanos, ¿sí? Y uno de los que quizás también ha sido bastante sancionado. Nuestro país no solamente está siendo denunciado, sino que también es sancionado ante el sistema interamericano, lo que no es poco, ¿sí? Ahora, si querés, podemos dar algún ejemplo, esto que me dice Silvina, quiere algún ejemplo más concreto como para poder entender lo que son las obligaciones de respeto y de garantía. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de algunos de los derechos, ¿sí? Por ejemplo, no solamente el Estado deberá respetar, por ejemplo, el derecho a la educación, ¿sí? Por darle simplemente un ejemplo. Hablamos del derecho a la educación. No solamente deberá respetar el derecho a la educación, ¿sí? de las personas, ¿sí? Respetando en esto de no interferir en la educación pública, por ejemplo, que está vigente en nuestro país, sino que también tiene que garantizar, ¿sí? el efectivo ejercicio a través de diferentes medidas para el caso de que esta educación no esté siendo garantizada, y esto de prevenir, investigar, sancionar y reparar. Y ¿cómo hacemos para que sea efectivo este derecho a la educación? No solamente respetando y garantizando a través de la prevención, de la investigación, para evitar vulneraciones a los derechos humanos, ¿sí? Por ejemplo, que, bueno, hay muchísimos ejemplos, ¿sí? Esto de prevenir, investigar, sancionar y reparar, ¿sí? Respecto de la educación, pero ¿cómo hacemos para que el Estado adopte medidas necesarias para garantizar el goce y ejercicio de los derechos protegidos? Por ejemplo, esto que plantea Silvina, sin duda nosotros lo podemos ver concretamente en épocas de pandemia, ¿sí? ¿Cómo hace el Estado para garantizar ahora, en épocas de pandemia, ¿sí? Y no hablemos de Venezuela, ojo, hablemos de nuestro país con la cuarentena más larga de todo el mundo. ¿Cómo hace el Estado? ¿El Estado no estará acaso vulnerando alguno de los derechos a la educación? ¿Qué les parece a ustedes? O sea, y no me voy a meter acá porque ustedes están simplemente aspirando a ingresar a la facultad, ¿sí? Pero este es un tema que sin duda es de carácter transversal. Ustedes van a estudiar que los derechos humanos son de carácter transversal. ¿Cuál es la obligación que tienen los estados entonces de adoptar todas las medidas necesarias para qué? Para garantizar el derecho a la educación pública. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ver si el Estado ha realizado todas las medidas disponibles y ha puesto en marcha el aparato estatal para realmente llevar adelante el goce y el ejercicio de los derechos protegidos, en este caso el derecho a la educación, de todos y de todas los ciudadanos. ¿Está? Cualquier cosa, me preguntan al correo, me hago cargo de lo que digo, porque esto aparte está grabado y esta clase va a ser subida, pero me parece que así, como hablamos nosotros del derecho a la educación, y no estamos hablando de Venezuela, como dijo su compañera recién, sino estamos hablando de nuestro país, así que no es poco. Bueno, a mí me pasa eso como docente. En marzo me dijeron, tenés que dar las clases virtuales de un día para el otro, sin preparación. Tuve que hacerme yo la preparación, investigar yo, igual que usted. Después le tiro un tip de cómo hacer una pantalla ahí atrás para que pueda escribir. Pero nos tuvimos que amoldar sin ajustes previos, sin prevención. Y atrás de eso tuvimos que subacompañar a los padres y a los niños. Ajá. O sea, encima yo trabajo con chicos de 4 años, son chiquitísimos. Y es muy difícil que ellos comprendan, y también me fue difícil para mí entender que se pide una igualdad de educación cuando no tienen los medios. O si los tienen, tampoco los quieren poner en práctica porque quieren volver a la
presencialidad del estudio. O sea, sí, a ver, por hay un un lado montón se de vulnera, cuestiones. Está muy bien, Silvina, lo que estás diciendo. A ver, es legítima tu preocupación, sin dudas. A ver, vos hablas de sin ajuste y yo cuando digo ajuste, pienso inmediatamente, te digo yo como docente universitaria, el ajuste presupuestario que hizo el Estado, por lo menos a las universidades y en particular a nuestra universidad, en este último tiempo, a ver, pidiéndonos cada vez o dándonos cada vez más mayores obligaciones, a mí me parece que también tiene que ver con la responsabilidad y con el compromiso. A ver, esto hablando de la docencia, tiene que ver con la responsabilidad y con el compromiso individual y cuáles son los ideales que uno tiene respecto de la educación. En este caso, sí, por supuesto que difiere lo que es la obligación, ¿sí? Obligatoria de lo que es la docencia universitaria, ¿sí? Por supuesto que no, si bien son similares, no pueden, hay puntos que no pueden ser comparados, ¿está? Ahora, pensemos por un momento, ¿qué ha hecho el Estado precisamente para adecuar o para readecuar, o a partir de qué, si ha tomado en cuenta algunas estadísticas, ha observado, o a partir de la intuición ha empezado a generar políticas públicas, ¿sí? Me parece, esto es, sin dudas, hay que discutirlo teniendo en cuenta no solamente aspectos sociales, sino también aspectos jurídicos, aspectos económicos, aspectos políticos, aspectos de política internacional. Sin dudas, intervienen un montón de factores en los cuales, bueno, esto es ajeno, sin dudas que esto es ajeno a la clase que nosotros tenemos que abordar en este momento, pero está bien, es una preocupación legítima y que sin dudas, bueno, avanzaré con la clase, pero si después me querés escribir, no hay ningún problema, me mandás un correo y lo seguimos charlando porque realmente me parece que es muy interesante. O sea, claro. Hablando, les decía, sí. Entiendo Venezuela porque era como lo que más se veía, donde más se vulneraba, pero sí, hoy prácticamente todos los países en una menor o mayor medida pasamos por lo mismo, así que, pero gracias, sí se entendió. Bueno, está bien, bárbaro. Bueno, voy a continuar con la clase porque si no, no seguimos, ¿sí? Les voy a pedir a todos los que tengan dudas o a los que tengan consultas que no estén íntimamente relacionados con el tema que tenemos que desarrollar en el cuadernillo, les voy a pedir por favor que me escriban un correo, me manden un correo y en todo caso podemos continuar hablando porque es muy interesante que ustedes pongan en tela de juicio algunas cuestiones y que ustedes también puedan de esta manera demostrar el interés que tienen, sí, pero nosotros no podemos perder nuestro norte y nuestro objetivo, que es poder desarrollar este cuadernillo para que ustedes ingresen, ¿sí? O se nivelen para poder ingresar una vez que ustedes ingresen a la carrera, ¿sí? Y después sí, tenemos mucho tiempo para hablar y mucho tiempo para discutir, y ahí les decía, ríos de tinta para discutir al respecto, y por supuesto que todas las opiniones son válidas siempre que se encuentren fundamentadas, ¿sí? Bueno, les decía, entonces vamos a seguir con el tema de las obligaciones de los estados, ¿sí? Respecto a estas obligaciones de los estados, veo que siguen levantando la mano, les pido por favor, les pido disculpas y les pido paciencia también porque si no, no vamos a poder avanzar. Les dije que este era un capítulo un poquito más largo que los anteriores, por eso lo hicimos en 2 clases. ¿Está? Cualquier cosa me escriben un correo o esperan a que terminemos la clase, y si no, saben que también el viernes tenemos la clase de repaso. ¿Está? Hacemos referencia entonces a que los estados, cuando se comprometen, no pierden espacio, no pierden el ámbito de su soberanía, ¿sí? Por eso hablamos de la discrecionalidad de los estados para adoptar estas medidas concretas. Porque si bien advertimos, cuando ustedes levantan la mano, lo primero que yo hago es ver si está activado el audio y el video, porque les pido por favor que veo que eso está bien, entonces continúo, ¿sí? Esta discrecionalidad, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver precisamente con el ámbito o el margen de apreciación nacional, donde los estados no pierden, al firmar esos compromisos, no pierden la parte de discrecionalidad, es decir,
la manera o el modo en el que se van a llevar adelante esos o ejercer esos derechos, ¿sí? Estos tratados sobre derechos humanos van a generar obligaciones a los estados que no por ello significan o no van a ser sinónimo de ley, ¿sí? Sino que son compromisos asumidos a nivel internacional y hacia el interior de cada uno de los estados podrá cada uno de ellos evaluar la manera en la que va a ser aplicado, ¿sí? La invocación de esta disposición no es conditio sine qua non. Ahí les pongo porque esto ustedes van a encontrar en el examen, van a encontrar este término también a lo largo de toda la carrera. Conditio sine qua non significa una condición sin la cual no, ¿sí? Es una condición, si esta condición sin la cual no, vayan también a su glosario y escriban conditio sine qua non, ¿sí? Invocar esta disposición, es decir, invocar la discrecionalidad de los estados, no es una condición para su aplicación por el juez que puede traerla al caso mediante la aplicación del principio iura novit curia, ¿sí? ¿Qué es? Iura novit curia significa el juez conoce el derecho. Vayan también y anoten, iura novit curia, el juez conoce el derecho, ¿sí? Bueno, y vamos a ver que estas obligaciones de los estados deben ser declarados o deben ser llevados adelante, las obligaciones de los estados, de oficio. ¿Qué significa de oficio? De oficio es que ellos mismos deben, cada uno de los jueces, en este caso los jueces deben llevar adelante sin necesidad de que alguna de las partes lo solicite, ¿sí? De oficio vamos a encontrar en la vereda de enfrente a petición de parte. ¿Está? Por eso nosotros vamos a encontrar respecto de estas obligaciones de los estados la necesidad de una adecuación legislativa, ¿sí? Adecuación legislativa no es sinónimo de ley, ¿sí? Sino que los estados deberán adoptar sus ordenamientos internos para estar conforme al ordenamiento jurídico internacional. Pero eso no significa que tienen que hacer leyes. No siempre adecuar las actuaciones estatales es sinónimo de ley, ¿sí? Fíjense cómo la autora, Mónica Pinto, hace referencia a esta cuestión, ¿sí? A que estas disposiciones internas, cuando los estados se obligan a llevar adelante estas disposiciones internas, se obligan a revisar la legislación, ¿sí? Se obligan a revisar, ellos deben revisar su legislación. ¿Qué pueden hacer con esa legislación? Puede ser inaplicada, es decir, que no va a ser aplicada, ¿por qué? Porque esa legislación es contraria a la convención, o por el contrario, pueden generar nuevas leyes advirtiendo que no existen normas que sean favorables a los o a estos principios contenidos en los tratados de derechos humanos, ¿sí? Cuando nosotros advertimos que los estados deben adoptar estas medidas concretas, en particular nosotros vemos el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde establecen, fíjense que si ustedes van al artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, dice que si los derechos si los principios, las libertades y las garantías reconocidas en el artículo anterior, que es el artículo número 1, no estuvieran ya garantizados, los estados partes se comprometen a garantizar a través de medidas legislativas o de otro carácter, ¿sí? Es decir, que no es solamente la ley, sino que son disposiciones también de otro tipo, como por ejemplo adecuar sentencias o emitir sentencias o adecuar actos administrativos o adecuar normativa interna, ¿sí? No solamente, les digo normativa en carácter general, ¿sí? Pueden ser resoluciones, ordenanzas, ¿sí? En general,
adecuar todo el aparato estatal a las obligaciones a las que se han comprometido a nivel internacional, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que las normas de derechos humanos gozan de una presunción de ejecutividad, ¿sí? Esta presunción de ejecutividad tiene que ver entonces con este deber de efectividad, este deber de eficacia, donde debe ser operativamente, ¿recuerdan esa diferencia entre operatividad y programaticidad? Deben ser operativas, deben ser inmediatamente, pueden ser exigibles. También les dije la semana pasada que esta semana íbamos a ir como un poquito más rápido, por eso si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta, les reitero, traten de venir a las clases leídos, porque a partir de hoy sí vamos a ir un poquito más rápido, porque ya tenemos más o menos el glosario armado, por lo cual voy a comenzar a utilizar esos términos para que ustedes puedan también ir adaptando esos términos a su vocabulario, ¿sí? Les decía respecto de la discrecionalidad, que si bien pueden los estados dejar librado la vía para llevar adelante estas obligaciones, ya sea por un lado a través del cual todo ese derecho internacional de los derechos humanos debe bajar hacia el ámbito nacional, sí o sí, su vigencia y su exigibilidad no están discutidas, ¿sí? Es decir, recordemos que nosotros habíamos dicho en las primeras clases que asistíamos, después de la posguerra, a una catarata de instrumentos, declaraciones, pactos, tratados, convenciones, organismos que emiten sentencias, opiniones consultivas, resoluciones, declaraciones interpretativas, ¿sí? Un sinnúmero de tanto de documentos como instrumentos que nosotros vimos, documentos, instrumentos y organismos que nosotros vimos en la primera filmina de esta clase. Entonces, ¿qué hacemos ante todo eso que es de carácter internacional? Los estados tienen el deber y la obligación de todo ese plexo normativo, permitir que todo eso ingrese en el ámbito de la soberanía. Es decir, ¿cómo hacemos o cómo hace el Estado para que todos esos derechos consagrados de manera internacional, todos esos derechos a los que se ha comprometido, cómo hace el Estado para ponerlos en la práctica concretamente? ¿Cómo hace para ponerlos en la práctica efectivamente? ¿Sí? Y es entonces donde el Estado podrá discrecionalmente, ¿qué significa discrecionalmente? Él va a poder elegir, el Estado puede elegir en el ámbito o en la jurisdicción de su soberanía, en el ámbito de su soberanía, va a poder elegir el Estado cómo hace para aplicar. Puedo poner algunas normas a nivel de la Constitución, puedo poner otras normas por debajo de la Constitución, puedo decir que estas normas son suplementarias, o puedo decir que estas normas son interpretativas. Hay diferentes modos, y nosotros lo vamos a ver a lo largo y a lo ancho del mundo, de todo del derecho internacional. Cada uno de los estados ha ido adoptando modos diferentes de internalizar ese derecho internacional, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo tiene que hacer? El derecho internacional no lo dice, ¿está? En los pactos no dice, los estados tienen que internalizarlo de esta manera, tienen que hacer una ley, o tienen que inaplicar normas. No dice cómo, los estados se comprometen a hacerlo. Ahora, va a ser responsabilidad de los estados a ver cómo se amañan para poder llevar adelante esos compromisos asumidos internacionalmente, cómo empiezan a generar acciones, actos, cómo empiezan a generar medidas para que esas prácticas realmente sean aplicadas en concreto, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver esta cuestión acerca de, no significa para los estados solamente hacer leyes, ¿sí? Medidas legislativas, sino pueden ser muchas otras, ¿sí? Medidas de políticas públicas, a través de actos administrativos, es decir, que ahí ya va a estar incluido el Poder Ejecutivo. También tienen que ver, les decía, no solamente con medidas legislativas, donde va a estar el Congreso o el Poder Legislativo, sino también, por ejemplo, pueden ser en sentencias, y ahí va a estar el Poder Judicial. Fíjense cómo todo el aparato estatal debe adaptarse. ¿Para qué?
porque, a ver, cualquiera de los poderes del Estado, cuando no cumpla con alguno de estos deberes de respeto, de garantía y de efectividad, podrá generar que el Estado sea pasible de sanciones ante la comunidad internacional, ¿sí? Hasta ahí estamos, quiero ver, estoy repasando, a ver si algo nos quedó en claro o algo nos quedó bien. De todas maneras, sí les voy a pedir que por favor me escriban si hay algo que no quedó en claro, entonces nosotros, todas esas preguntas que ustedes me van haciendo, yo las voy a ir marcando para la clase del viernes, ¿sí? Ustedes vayan pasándome a mi correo es noelianazaruca@hotmail.com, yo ya les dejé la semana pasada el correo, vuelvan a ver si quieren. Y ustedes me van escribiendo ahí las preguntas que tienen, por favor, preguntas concretas, ¿sí? Las preguntas que ustedes tienen, entonces ustedes me van pasando esas preguntas y así vamos a desarrollar la clase del viernes. Está porque veo que hay muchos que están levantando la mano y en razón al tiempo que tenemos vamos a tratar de terminar de desarrollar la clase para que ustedes puedan después, teniendo la clase grabada, les va a resultar tal vez un poco más ágil el estudio, ¿sí? Ahora sí vamos a pasar entonces a lo que es los derechos civiles y políticos, por un lado, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por el otro, ¿sí? Por eso vamos a ver algunas obligaciones estatales en el cumplimiento de estos derechos. Esto algo vimos el viernes cuando una de sus compañeras me preguntó, me dice, no entiendo por qué hacemos esta diferencia en hacer o en no hacer, ¿sí? Y acá me gustaría ir siguiendo esto que dice la autora, el cuadernillo que ustedes tienen, porque la verdad es que literatura acerca de lo que son los derechos civiles y políticos y la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales es muy extensa y todavía continúa progresando. No solamente la doctrina, sino también la jurisprudencia ha ido avanzando muchísimo en estos ámbitos. Por eso me gustaría ir siguiendo concretamente el material que ustedes tienen, es por eso que ustedes me van a ver acá, yo tengo acá el material, me van a ver acá mirando, porque no me quiero ir de contexto. Realmente es un tema que es muy apasionante y nosotros ya lo vimos en las primeras clases, ¿sí? Recuerden que esto nosotros, todo lo que tiene que ver con el constitucionalismo clásico, que es de donde surgen los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales que responden al constitucionalismo social, lo vimos en las primeras clases, ¿sí? Esta evolución histórica. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en particular? Por eso les pongo, ¿hacer o no hacer? Esa es la cuestión. Fíjense que Mónica Pinto hace referencia a que en relación a estos derechos económicos, sociales y culturales, los estados en particular se van a comprometer a adoptar las medidas necesarias, tanto en el orden interno como mediante la cooperación entre los estados, ¿sí? ¿A fin de qué? A fin de lograr, y esta palabra es fundamental cuando nosotros hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales acá, para este curso de aspirantes a ingreso, ¿sí? Tiene que ver con el carácter de progresivo, ¿sí? ¿Para qué? Para que progresivamente, y así dicen, tanto el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hacen referencia a que los estados se comprometen a adoptar progresivamente todas las medidas para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito interno, ¿sí? Entonces, una palabra de la que no podemos prescindir cuando hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales, después vamos a ver que es en los derechos humanos en general, pero nosotros acá estamos hablando de los derechos económicos, sociales y culturales, tiene que ver con la palabra progresiva, ¿sí? Cuando hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales, vemos que los estados se comprometen a adoptar progresivamente todas las medidas efectivas, ¿sí? Acá vamos a ver entonces que esta norma apunta a la realización progresiva de los derechos, reconociendo que, por supuesto, los derechos económicos, sociales y culturales no se logran en el corto plazo. Cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, ¿de qué derechos en particular estamos hablando? Estamos hablando del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la cultura, del derecho, y en este caso les pongo la A, porque es el derecho
los derechos ambientales, ¿sí? Esto es, en realidad ustedes acá en el texto de Mónica Pinto solamente van a ver que hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales. Hoy ya se habla de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿está? Ustedes en el examen solamente van a ver DESC, ¿sí? No los van a ver como DESCA, ¿está? En este sentido, entonces, el Estado va a tener la obligación de darle prioridad a todos los planes conducentes a la efectividad de los derechos. Ustedes recuerdan que si nosotros hablábamos de las obligaciones que tienen los Estados, eran el de respeto, el de garantía y el de eficacia y efectividad. El último tiene que ver con adoptar todas las medidas disponibles para hacer efectivo el cumplimiento de estos derechos. Esto que recién estábamos hablando con Silvina, y que precisamente hacíamos referencia a, por ejemplo, a la educación. El Estado debe arbitrar todos los medios disponibles y poner a disposición todos los medios para que progresivamente puedan alcanzar los ciudadanos el goce y el ejercicio efectivo y concreto de estos derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, nosotros vamos a ver qué es exigible a partir de cuándo, a partir de un plazo razonable de la entrada en vigencia de este tratado, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr efectivamente, ¿sí? el cumplimiento de estos derechos y que no va a estar afectado por ningún tipo de condicionamiento, ¿sí? El Estado debe cumplir efectivamente con estos derechos económicos, sociales y culturales, pero ¿de qué manera? De manera, se compromete, ¿de qué manera? De manera progresiva. Ahora bien, fíjense que el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entendió que es difícil sugerir que las disposiciones de la igualdad, del derecho al salario equitativo, de los derechos sindicales, de la protección de los niños y adolescentes, de la enseñanza primaria obligatoria, de la libertad de elegir la educación para los hijos, de la libertad de investigar, son intrínsecamente no autoejecutables. ¿Qué significa no autoejecutables? Recuerden que nosotros decíamos que los derechos humanos son ejecutables, es decir, que gozan de ejecutividad, es decir, de operatividad, son inmediatamente exigibles, ¿sí? Y el Estado debe inmediatamente responder por esos derechos. Por eso nosotros entendemos que también los derechos económicos, sociales y culturales, algunos de esos derechos en particular, como los que estuvimos enunciando, entiende el comité, y acá recuerden, hablamos de comité, estamos hablando de un organismo, ¿sí? Romy, ¿estás por ahí? Acordate. No, vamos a hablar de comité de la misma manera que hablábamos de comisión, en el sentido de que estamos hablando de un organismo. El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el que va a interpretar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Y qué dijo el comité? Dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estos derechos también deben ser autoejecutables. No podemos esperar que progresivamente se vayan adquiriendo con el pasar del tiempo, sino que estos pueden ser inmediatamente exigibles, ¿sí? También entendió el comité que la efectividad de los derechos es la meta a la que debe llegar, inclusive la adopción de medidas legislativas o de otro carácter, como venimos sosteniendo, que dice que el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? Les recomiendo la lectura de ese artículo 2, que hace referencia entonces a la adopción de los estados de medidas legislativas o de otro carácter. Ese de otro carácter, por supuesto que si no son las legislativas, ¿cuáles van a ser? Las de tipo ejecutivas, ¿sí? Las políticas públicas y, por supuesto, las decisiones jurisdiccionales. ¿A través de qué? A través de sentencias. Cuando habla de esta progresividad, cuando hacemos referencia a la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, no significa que el Estado se exima de cumplir con una obligación mínima, ¿sí?
porque por supuesto, el Estado debe cumplir con una obligación mínima de asegurar a cada uno de sus habitantes los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Está? No significa que cuando habla progresivamente es que no va a cumplir, sino que debe garantizar mínimamente, deben estar garantizados esos derechos económicos, sociales y culturales, y a partir de ahí comenzará progresivamente el Estado, es decir, hacia adelante, una mayor y una mejor cantidad y calidad de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Está? Ahora, fíjense que hablamos de las doctrinas, de las generaciones de los derechos humanos. ¿Y por qué hablamos de la doctrina de las generaciones de derechos humanos? Porque estamos hablando de una doctrina que hace referencia a que los derechos humanos se dividen en derechos de primera generación, en derechos de segunda generación, en derechos de tercera generación. Ahora, en realidad, nosotros vamos a advertir que esta es una doctrina que se critica. ¿Está? ¿Por qué? A ver, nosotros vamos a estudiar que los derechos de primera generación corresponden a los derechos civiles y políticos, que son los que primero aparecieron. Si nosotros vemos en la historia de los derechos humanos, ¿sí? y de la conquista, recuerden que siempre decimos que los derechos son productos de conquistas sociales. Entonces, en este sentido, los derechos como producto de conquistas sociales, sin dudas, vamos a advertir que, en primer lugar, se conquistó por parte de la humanidad, los derechos fueron conquistados, los derechos civiles y políticos, con todo lo que ya estudiamos del constitucionalismo clásico. Luego, ¿sí? Fines del siglo XIX, principios del siglo XX, todo lo que tiene que ver con los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, y sí, finalmente nosotros vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con los derechos colectivos, o lo que nosotros denominamos derechos de tercera generación. Estos de tercera generación, que son el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la paz, entendido como la no guerra, todo lo que tiene que ver con los derechos de los usuarios, de los consumidores, todo esto sería de tercera generación, ¿sí? Entonces encontramos derechos de primera generación, como los civiles y políticos, los de segunda generación, como económicos, sociales y culturales, y los de tercera generación, como los derechos de incidencia colectiva. Ahora bien, ¿qué pasaba con esta doctrina de las generaciones de los derechos? Había una cuestión relativa, y algo de esto estuvimos hablando en las primeras clases, que tenía que ver con cuál es el rol del Estado frente a los derechos civiles y políticos, cuál es el rol del Estado frente a los derechos económicos, sociales y culturales, y precisamente si tenía que ver con una abstención o con una intervención, ¿sí? Cuando hablábamos de los derechos civiles y políticos, se entendía, y por eso acá tenemos que hacer hincapié, en que se entendía que los derechos civiles y políticos simplemente eran garantizados por el Estado cuando el Estado se abstenía de intervenir. Es decir, el Estado no intervenía y garantizaba los derechos civiles y políticos. Esto es lo que se entendía, ¿está? Por eso nosotros criticamos esta teoría. Cuando nosotros estudiamos la teoría de las generaciones, es una teoría que nosotros la estudiamos criticando esta cuestión. ¿Por qué? Porque se entendía que los derechos civiles y políticos el Estado se abstenía y que en los económicos, sociales y culturales el Estado debía intervenir. ¿Está? En esta abstención o en esta intervención hablamos también, por supuesto, de materia presupuestaria, si el Estado se abstiene o si el Estado interviene, ¿sí? De eso hablamos cuando hablamos de abstención o de intervención, entre otras cuestiones. Ahora, en realidad, nosotros advertimos que no es así, que el Estado garantiza los derechos civiles y políticos absteniéndose, o que solamente garantiza los derechos económicos, sociales y culturales interviniendo. ¿Por qué? Por ejemplo, un derecho civil y un derecho político, por ejemplo, el clásico derecho político es el derecho al voto, ¿sí? El derecho a sufragar. Un derecho que es una obligación, como nosotros ya leímos tanto en la Declaración Universal, como después nosotros vamos a ver en las legislaciones. En nuestro país, el voto es un derecho deber, ¿sí? Entonces, es un derecho político. ¿A ustedes les parece que el Estado garantiza el derecho político a votar? ¿Sí? Hablamos de ser elegido, ¿sí? Que en realidad también tiene estas dos aristas, ¿sí? El derecho a votar, el derecho a ser elegido, el derecho a participar en la vida pública como ciudadano y ciudadana. ¿A ustedes les parece que el Estado
garantiza este derecho simplemente absteniéndose. Si acá, por ejemplo, el Estado soy yo, así muy a lo Luis XIV, me quedo sin intervenir. ¿Y el Estado de esa manera va a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos políticos? Pues no, porque por supuesto que el Estado va a tener que intervenir. Cuando hablamos de intervenir, también hablamos en una intervención presupuestaria, en que, a ver, en diferentes tipos de intervenciones, pero por supuesto, primero que va a tener que hacer, va a tener que organizar un sistema de elecciones, un sistema, en este caso, por partidos políticos. Va a tener que reglamentar los partidos políticos. Dentro de los partidos políticos, fíjense que nosotros ya hablamos de una paridad de género. Dentro, y aparte nosotros para poder elegir, a ver, piensen por un momento, ¿sí? Todos ustedes supongo que ya habrán ido a votar alguna vez, ¿sí? O por primera vez. Las urnas, alguien tiene, a ver, esto es muy concreto, ¿sí? Alguien tiene que ir a comprar las urnas. El Estado absteniéndose no va a lograr eso, ¿sí? Sino que aparte también tiene que crear todo, a ver, debe intervenir en esto de que las escuelas, ¿sí? Cuando vivíamos antes de pandemia, sí, esto de ir a votar a las escuelas, organizar esto de organizar al presidente de mesa, de mandarle la notificación, de controlar que venga, todo lo que significa una elección, ¿sí? El recuento de votos al final, el envío de las urnas, el control, todo lo que significa el juzgado electoral. A ver, sin dudas que nosotros vemos que para garantizar ese derecho político, el Estado no está cruzado de brazos no interviniendo, sino que efectivamente tiene una ardua intervención. ¿Está? Entonces no podemos decir que los derechos civiles y políticos se garantizan cuando el Estado se abstiene, porque no es así. De la misma manera, se entendía que los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado solamente debía intervenir y no debía abstenerse para garantizarlos. Y en realidad no es así, porque si nosotros advertimos, por ejemplo, el derecho, ¿sí? Si seguimos hablando del derecho a la educación, el Estado no solamente debe intervenir para garantizar ese derecho, sino que el Estado también, ¿qué no tiene que hacer para garantizar ese derecho? El Estado no debe vulnerar el derecho a la educación, el Estado no debe empeorar la situación de estudiantes, de docentes y de todos los actores que intervienen en el sistema educativo. Y de esa manera, ¿sí? No empeorando, o sea, absteniéndose de empeorar, absteniéndose de ser contraproducente, absteniéndose de lesionar derechos, el Estado también garantiza, por ejemplo, el derecho a la educación. No solamente interviniendo, por supuesto que el Estado va a necesitar, o el derecho a la educación va a necesitar una fuerte intervención por parte del Estado, pero no solamente interviniendo es que el Estado garantiza el derecho a la educación. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros respecto de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales? Que el Estado, para ambos tipos de derechos, cuando nosotros hablamos de la clasificación, para ambos tipos de derechos, tanto para los derechos civiles y políticos, como para los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado no solamente va a tener que intervenir en ambos, sino que también garantizará esos derechos absteniéndose en algunos casos e interviniendo en otros. ¿Está? No es que alguno sea más importante que otro, ¿sí? Esto de que solamente los derechos civiles y políticos son exigibles ante la jurisdicción, es decir, que solo me puedo presentar ante un juez para solicitar el cumplimiento de los derechos civiles y políticos, sino que también los derechos económicos, sociales y culturales pueden ser exigibles ante la jurisdicción, ¿sí? No me quiero ir de tema porque la verdad es que es un tema muy apasionante. Ustedes simplemente tienen que ver acá todo lo que tiene que ver con cuáles son los derechos de primera generación, que serían los civiles y políticos, cuáles son los de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que corresponden al constitucionalismo social, y finalmente son los últimos derechos, los de tercera generación. Para esta autora, recuerden que hay otros autores, otros doctrinarios que inclusive hacen referencia a derechos de cuarta generación, de quinta generación. Nosotros nos quedamos con estas tres generaciones: primera generación, civiles y políticos; segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales; y tercera generación,
los derechos de incidencia colectiva o los de la solidaridad, ¿sí? Y acá van a ver ustedes que la autora hace ya objeciones a esta teoría, ¿sí? Fíjense que dice, las objeciones que encuentro respecto de este enfoque son múltiples. Y ahí vamos a ver, cuando hablamos de objeciones, son las críticas que hace a la división en derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y derechos de la solidaridad o de la tercera generación. ¿Está? Algunas de las críticas que hace es que nosotros tenemos que partir de la base que habíamos dicho, una de las características esenciales del derecho internacional, de los derechos humanos, era su indivisibilidad y era su interdependencia, que nosotros no podemos hablar del derecho a la vida digna si no hablamos del derecho, que el derecho a la vida, derecho de primera generación, no podemos hablar del derecho a la vida si no hablamos del derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al esparcimiento, ¿sí? De la misma manera que nosotros no podemos hablar del derecho a la salud si no hablamos del derecho a una alimentación adecuada, del derecho a al agua y de otros derechos que tienen que ver, del derecho al esparcimiento, que tienen que ver específicamente con lo que es la salud. ¿Sí? Entonces, los derechos civiles y políticos están relacionados con los económicos, sociales y culturales porque son indivisibles y son interdependientes entre sí. No podemos separarlos en compartimentos estancos, sino que están en permanente interacción entre ellos. ¿Sí? Dice entonces, también esta autora hace referencia a que la Declaración de Viena, adoptada por la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos del año 1993, se ve contrariada por esta doctrina de las generaciones de los derechos, porque prevalece entonces esta doctrina de la universalidad, de la interdependencia y de la indivisibilidad de los derechos humanos, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces esos principios, nosotros podemos advertir que esta doctrina de las generaciones de los derechos en realidad no tiene un sustento, ¿está? Ahora, vamos a hacer referencia entonces, bueno, acá tienen la filmina de la doctrina de las generaciones. ¿Cuál sería el objetivo que tiene esta doctrina? El objetivo sería facilitar la comprensión del objeto de estudio, coordenadas en tiempo y espacio. Por ejemplo, estos, civiles y políticos, correspondientes al constitucionalismo clásico, económicos, sociales y culturales, correspondientes a todo lo que tiene que ver con el constitucionalismo social, y finalmente los de tercera generación, correspondientes a los derechos de la solidaridad, ¿sí? Y por eso podemos distinguir la calidad de los derechos que van a tener y los deberes de los estados. Y entonces encontramos de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación, como ustedes van acá, correspondientes entonces a los siglos XVIII y XIX, a los que corresponden a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y después finalmente a los de tercera generación que tienen que ver con el siglo XX, ¿sí? Propiamente dicho. Ahora, ¿cuáles son objeciones a esta doctrina de las generaciones a las que hace referencia Mónica Pinto? Entonces, advertimos que no se hace referencia a derechos humanos propiamente dichos, sino a libertades públicas. Esta diferencia que habíamos hablado ya la semana pasada y que me habían preguntado por qué hace diferencia entre derechos humanos y libertades públicas, porque precisamente no podemos hacer referencia a libertades públicas como sinónimos de los derechos humanos. Sin duda que derechos humanos es un concepto mucho más amplio cuando hablamos de derechos fundamentales y no solamente relacionados a estos derechos que serían de primera generación, ¿sí? También porque la elección de esta variable es caprichosa, entiende esta autora, porque en vez de mirar el derecho interno, se tratara del derecho internacional, en realidad podría afirmarse que los derechos económicos, sociales y culturales tuvieron tratamiento y positivización internacional mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Después, porque ambas declaraciones, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, enuncian ambos tipos de derechos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales. Recuerden que esas declaraciones corresponden al año 1948, ¿sí? Entonces, ambas declaraciones refiriéndose a
derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales. Por otro lado, todos son exigibles inmediatamente. No significa que algunos, ¿sí?, sean autoejecutables, los civiles y políticos, y no autoejecutables o programáticos, los económicos, sociales y culturales. De ninguna manera, todos pueden ser exigibles, ¿está? Tampoco es cierto que la abstención del Estado satisfaga el objetivo de los derechos civiles y políticos, esto que estábamos diciendo, no, el Estado no va a cumplir siempre absteniéndose, sino que también interviniendo también cumple. Tampoco es que en materia de derechos económicos, sociales y culturales todo sea producto de un hacer, esto que decíamos, no el Estado, por ejemplo, interviniendo siempre, va a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. También en algunos casos deberá abstenerse, ¿sí? Y que esta doctrina de la universalidad, interdependencia e indivisibilidad es opuesta a la doctrina de las generaciones, sin duda es así, y esto quedó impulsado en la Declaración de Viena, que había sido adoptada por la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en el año 1993, ¿sí? Ahora bien, continuamos entonces con el último punto que tiene este capítulo y que tiene que ver con las características de los tratados de los derechos humanos. ¿Cuáles son las características de los tratados de los derechos humanos? Y es acá donde nosotros también vamos a tener entonces que hacer diferencia entre, para los que preguntaban hoy, me parece que era Kevin el que preguntaba más temprano, ¿cuál es la diferencia, me decía, entre los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos? Ahora vamos a tener que diferenciar los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos y los tratados de derechos humanos. Tres conceptos diferentes, ¿sí? A lo que vamos a referirnos ahora es a las características de los tratados de derechos humanos, ¿sí? Hay una cuestión particular y que tiene que ver con las características de los tratados de derechos humanos, y es en una de las opiniones consultivas que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su competencia no contenciosa, explica que los tratados de derechos humanos van a diferir de los tratados de derecho internacional público clásico. ¿Por qué? Porque quienes firman las obligaciones van a ser los estados, pero los destinatarios de los derechos contenidos en esos tratados son los ciudadanos, ¿sí? Fíjense cómo va a decir la Corte. Los tratados de derechos humanos son acuerdos de voluntades celebrados por sujetos de derecho internacional, o sea, los estados, distintos de aquellos cuyos derechos se consagran, ¿sí? No sinalagmático. ¿Qué significa no sinalagmático? Primero les voy a decir qué significa sinalagmático, entonces ustedes entienden qué es no sinalagmático. Sinalagmáticos son aquellos tratados en los cuales la misma persona que firma es la misma persona destinataria de los derechos, ¿sí? Por ejemplo, en el derecho internacional público clásico, ustedes piensen, a ver, por un momento, en lo que puede ser el acuerdo del Mercosur, ¿sí? En ese caso nosotros vamos a ver, en el acuerdo del Mercosur, es un tratado de comercio, donde los estados, que son los que van a firmar, son los mismos destinatarios de los derechos. En cambio, en los tratados de derechos humanos, eso es algo que nosotros no lo vemos así. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a advertir que son los estados los que van a firmar los tratados, pero los destinatarios de los derechos contenidos en esos tratados van a ser los ciudadanos, es decir, personas diferentes. ¿Está? Por otro lado, vemos que los tratados de derechos humanos prevén el acceso del individuo a instancias internacionales jurisdiccionales y no jurisdiccionales de control, ante las que puede reclamar la observancia de los derechos de que es titular y que estén reconocidos en dicho instrumento. ¿Qué significa esto? Esto significa que los ciudadanos podemos acceder, recuerden, después de haber aplicado esto de agotar todas las instancias en el ámbito interno,
recién se activa la instancia supranacional o jurisdiccional supranacional, ¿está? Es decir, recién podemos ir a los sistemas de protección internacionales una vez que el Estado no ha cumplido hacia el interior de los estados con la debida, algunos de estos derechos que tienen que ver con la debida diligencia estatal, con esto de respetar, de garantizar o de adoptar medidas efectivas para hacer vigentes los derechos, ¿sí? Otra de las características que nosotros vamos a encontrar como efectos jurídicos de la característica no sinalagmática, recuerden que habíamos dicho que era sinalagmático, entonces ahora vamos a pensar que es no sinalagmático, que el destinatario de los derechos va a ser diferente a quien suscribe estos tratados, ¿sí? Entonces, no va a resultar aplicable el principio general del derecho que establece que cuando una de las partes incumple las obligaciones a su cargo, la otra queda liberada de las propias. ¿Qué significa esto? Que si uno de los estados advierte que otro de los estados no ha cumplido con alguno de sus derechos respecto de sus ciudadanos, ese estado que ha advertido que el otro estado no cumple, no puede decir, yo voy a dejar de cumplir porque ese estado no cumplió. Eso es posible en el derecho internacional público clásico, esto que les decía, por ejemplo, en el acuerdo del Mercosur. Si uno de los estados ve que otro de los estados no está cumpliendo, dice, bueno, yo no voy a cumplir y por ello no va a tener ninguna consecuencia jurídica al respecto a modo de sanción. Ahora, esto es algo que no pasa con los tratados de derechos humanos. No importa si los demás estados cumplen o no cumplen con las normas de los derechos humanos. Yo como Estado que me comprometí ante la comunidad internacional tengo que cumplir independientemente de si otro Estado cumple o no cumple. Por eso hablamos de no resulta aplicable ese principio general que cuando una de las partes incumple, la otra también puede incumplir. Acá no. Acá todos los Estados deben cumplir independientemente de que el otro cumpla o no, ¿sí? También nosotros vemos una cuestión relativa a lo que dice la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Ustedes van a ver ahí que está abreviado y es CBDT, que es Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece que las normas sobre terminación de un tratado o suspensión como consecuencia de su violación no se aplicarán a las diligencias relativas a la protección de la persona humana contenidas en tratados de carácter humanitario, ¿sí? Es decir, que no podrán terminarse un tratado o tampoco podrá suspenderse su aplicación como consecuencia de la vulneración a esos derechos. Ustedes recuerden que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, para quienes no saben, ya habíamos dicho la clase pasada, pero para quienes están ingresando por primera vez, recuerden que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece en general normas para todos los tratados, para los tratados de derechos humanos y para los otros tratados también. Entonces nosotros podemos advertir en este caso que en este caso no se va a aplicar lo que establece la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en particular lo que tiene que ver con este artículo 60, inciso 5, ¿está? Porque estos son tratados de derechos humanos que merecen una protección especial, ¿sí? Por otro lado, el artículo 78, y esto era algo que hoy me estaba preguntando una de sus compañeras que preguntaba, ¿qué pasa con Venezuela? Me dijo, ¿sí? Y acá nosotros vamos a ver que el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los estados denunciar el tratado. ¿Qué significa denunciar? Significa retirarse. El estado puede retirarse, pero fíjense que en este caso, el artículo 78 de esta convención consagra el derecho de los estados de denunciar la convención luego de un plazo de 5 años de entrada en vigencia, ¿sí? Y con preaviso 1 año. Esto es lo que les decía. Venezuela en septiembre del año 2012 avisa que se va a retirar. Y entonces, hasta septiembre del año 2013, continuó vigente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por supuesto, la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana.
después de septiembre de 2013? Está bien la pregunta de su compañera, ¿sí? Después, respecto a las reservas, ¿sí? ¿Qué son estas reservas? Las reservas son declaraciones unilaterales que pueden realizar los estados diciendo que no van a cumplir con algunos de los aspectos contenidos en ese tratado. Por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos del Niño, nuestro país hace una reserva en la Convención. ¿Por qué? Porque la Convención sobre los Derechos del Niño establece que se permite la adopción internacional. Y nuestro país, ¿qué va a decir? Yo hago reserva a la adopción internacional. Significa, no voy a permitir la adopción internacional en mi país. ¿Por qué? Debido hasta que no tenga mecanismos para afrontar todo lo que significa el tráfico de niños y el tráfico de menores, dicen hoy ya hablamos de niños, niñas y adolescentes, hasta que no tenga esos mecanismos previstos para evitar el tráfico de niños, niñas y adolescentes, no puedo permitir la adopción internacional en mi país. Eso dice Argentina, ¿sí? Por ejemplo, entonces, si bien Argentina recepta toda la Convención de los Derechos del Niño, lo hace respecto de todo, menos de la adopción. Eso significa hacer reservas, donde el Estado dice, yo voy a cumplir, pero esto no voy a cumplir. ¿Está? Ahora, esa reserva no puede ser contraria a lo que propone la Convención. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño sin duda que quiere la protección integral de los niños, que los niños sean oídos, que el interés superior del niño sea tenido en cuenta siempre. Entonces, nuestro país no podría decir, yo voy a adoptar la Convención sobre los Derechos del Niño, pero no voy a tener en cuenta el interés superior del niño. Eso no puede decir. ¿Por qué? Porque eso es incompatible con su objeto y con su fin. Y otro de los efectos jurídicos, otro de los efectos jurídicos que tiene que ver con esta característica no sinalagmática, es decir, que es aparte de lo que tiene que ver con el derecho internacional público clásico, donde los sujetos de derecho internacional eran los mismos destinatarios de las obligaciones, acá vamos a encontrar diferencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un criterio de práctica ulterior en la interpretación del tratado que juega un papel singular. Cada tratado establece un órgano ad hoc. Recuerden que eso también vimos en la clase pasada, ¿sí? Lo que facilita la identificación de conductas violatorias generalizadas por parte del Estado. ¿Qué significa esto? Que nosotros no siempre en todos los tratados comunes, en los que no son de derechos humanos, vamos a encontrar un órgano especializado, ¿sí? Pero si nosotros volvemos a la primera filmina, con la que comenzamos la clase a partir de la pregunta que hizo Romina, tenía que ver con, ¿por qué hay comisiones, convenciones? No entiendo esta diferencia entre poder, entre una convención, una comisión, una observación general. Bueno, pues, ¿qué pasa acá? Vamos a encontrar que cada uno de los tratados de derechos humanos, tratados, pactos o convenciones, como nosotros analizamos la clase pasada, van a tener en su parte orgánica, van a tener establecido o constituido un órgano ad hoc. ¿Qué significa ad hoc? Significa constituido al efecto, ¿sí? Entonces, este es otro criterio de práctica que nosotros vamos a encontrar como efecto jurídico de esta característica no sinalagmática, ¿sí? Hasta acá, entonces, todo lo que fue la clase anterior. Y esta clase vamos a terminamos con este capítulo cuarto, ¿sí? Con este capítulo cuarto que tiene que ver específicamente con los tratados de derechos humanos. Por supuesto que no se agota en estas dos clases. Ustedes tienen que ir y tienen que leer el material. Ustedes saben que tenemos muy poco tiempo, les reitero, para poder desarrollar estos temas. Por eso a mí me parece importante que ustedes vengan con las preguntas el día viernes para poder sacarse todas sus dudas. Y para eso, para poder sacarse todas sus dudas, ustedes tienen que leer el material. ¿Está? Les voy a pedir, si ustedes son tan amables, de enviarme por correo, ir enviándome por correo ya sus
preguntas, entonces podemos ir organizando la clase de acuerdo a las preguntas que ustedes tengan, ¿está? Entonces tampoco nos encontramos ese día con estar repitiendo algunas cuestiones que ustedes ya preguntaron, ¿está? Mi correo es noelianazaruca@hotmail.com. Les voy a pedir que cuando me escriban, yo no tengo problema en que me escriban, el único tema, cuando ustedes me escriben, por favor pongan en asunto aspirante a ingreso 2021, porque hay preguntas que yo les puedo contestar que son las preguntas académicas, significa las preguntas que tienen que ver con estas cuestiones, con no entiendo esta parte del texto, me puede responder esta pregunta, me puede mandar más material, eso es lo académico, ¿sí? Ahora, preguntas que tienen que ver con las cuestiones administrativas, si bien ustedes me pueden mandar a mí, yo no tengo ningún problema, lo que yo hago es reenviar su correo a quienes pueden contestarles, ¿sí? Ustedes saben que la coordinación de esta instancia nivelatoria no la tengo yo a cargo, yo soy docente de esta instancia, pero no estoy a cargo de la coordinación. Entonces, por ahí ustedes me preguntan, ¿cómo es el tema de la inscripción? ¿Y cuántos exámenes son? ¿Y cómo? Todo eso que ustedes, no está mal que ustedes me pregunten, porque en este momento soy yo la persona o la cara visible que ustedes tienen de la facultad, ¿está? Me preguntan, me mandan los correos, no hay ningún problema, yo reenvío sus consultas para que ustedes puedan tener contestadas, ¿sí? las dudas. No se queden con dudas, no se queden con inquietudes, pregúntenme tanto a cuestiones académicas como administrativas, no hay problema. Yo lo único que, ya les reitero, a las administrativas las reenvío y no las voy a contestar, ¿está? Tal vez simplemente les acuse el recibo, pero sí a las académicas me dedico a contestarles. Como habrán visto, como por ejemplo con Kevin no les contesté en el correo porque era como un poquito más largo contestarle, pero sí, si ustedes me preguntan, yo trato de, veo las preguntas y ocupo los primeros minutos de la clase como para contestar. E inclusive, la semana pasada nos estuvimos conectando un rato antes para poder responder las preguntas porque tenían muchísimas dudas. Espero que vayan haciendo su glosario, ¿sí? Estén haciendo su glosario porque eso los va a ayudar muchísimo a ir conociendo y a ir también incorporando todo este lenguaje, ¿sí? Les agradezco muchísimo por la paciencia, por el tiempo, por estar. Sé que no es fácil estar 2 horas escuchando, ¿sí? Esta vocecita. Pero bueno, la clase ya les va a quedar grabada y ustedes saben que la clase está siendo subida. Ni bien me pasan a mí la grabación, yo la subo, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Me mandan al correo todas sus preguntas, todas sus dudas y las vamos organizando para la clase del viernes, ¿sí? Muchísimas gracias por estar, que tengan buenas noches, que descansen. Hoy habrán visto que ni las niñas ni la perra molestó tanto, así que bueno, ni el timbre, que es todo lo que suele suceder en esta clase. Muchísimas gracias y nos vemos mañana otra vez. Quienes se quieran conectar un poquito antes, sepan que ya vamos a comenzar con esta filmina que tiene que ver ya con el capítulo 5. Ya estamos terminando, así que bueno, un poquito más y terminamos. No tengan dudas, no tengan inconvenientes en mandarme correo y en preguntar, ¿sí? Lamento que no tengamos más tiempo y que no podamos continuar con la clase, ¿sí? Que tengan buenas noches y muchísimas gracias.